buenas, amigos y amigas. Estamos una semana más en Claramente Claro y una semana más, además, en directo, para hablar de muchísimas cosas, para hacer pues una reflexión, un repaso de la actualidad política, social, las cosas que pasan por Cantabria, las cosas que pasan también por España. Pero sin más demora, para no perder tiempo, porque tenemos muchísimos temas y siempre con Biodavida, la tienda de naturaleza, la tienda de alimentación ecológica en Cabezón de la Sal. Nos vamos a nuestra entrevista personal. Antonio Fernández Rincón, presidente de la Cámara de Comercio e Industria, que nos han dicho que no se nos olvide eso de industria. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar con vosotros. También nos acompaña Paco Sierra, como siempre, habitual colaborador, politólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Antonio, ¿cuánto llevas aquí ya de presidente de la Cámara de Comercio e Industria? Bueno, pues como presidente 10 años. En 2006 empezó la primera legislatura y teníamos que haber terminado hace un par de ellos, pero bueno, hay un problema con la ley que no se acaba de desarrollar en las comunidades autónomas y por lo tanto llevamos 2 años de más en esta andadura como presidente. Yo me incorporé en la Cámara en el 91, he estado todos estos años en el Pleno, estuve 4 años de vicepresidente y estos 10 últimos de presidente. Vamos, que te ha tocado bailar el tiempo, bailar con la más fea, ¿no? Si no pues, la más fea, no la más guapa. Bueno, en todos estos tiempos, los primeros momentos fueron de aprendizaje. Participé en un pleno con históricos de Torlavega, en momentos buenos, en momentos de bonanza económica, y bueno, pues a través de aprender de ellos, a través de mis propias experiencias, yo tengo mi propio negocio desde el año 1982, pues he vivido un poquito de todas las etapas, y bien es cierto que estoy muy orgulloso y contento de haber pertenecido a la Cámara y de mantener esa educación institucional que me ha dado la Cámara siempre. Tú llevas, como me dices, desde el año 82 con tu negocio, ¿no? Sí. Os instaláis aquí en Torrelavega. Una situación tan difícil, tan complicada, tan traumática, económicamente hablando, para la zona de Torrelavega, el Besaya, ¿la habías conocido anteriormente? No, conocí algo no parecido, conocí una situación complicada allá por el 77, 78, creo recordar, cuando yo trabajaba como empleado de otra empresa, pero de la magnitud de esta no ha habido ninguna. Esto ha sido muy profundo. De hecho, yo creo que no ha sido, sigue siendo, porque en principio no se acaba de salir. Es más, me imagino que tocaremos algunos temas relacionados con la situación local, y la situación local, Torrelavega, está gravemente herida, está profundamente herida y bueno, con impulso, como yo digo, y no sabemos el tiempo que esto va a durar. Cuando hablamos de Torrelavega, bueno, yo cuando hablo de Torrelavega me refiero a hablar de una gran comarca, porque es que no solamente es lo que es el municipio de Torrelavega. Torrelavega, yo soy de Cabezón de la Sal, lo que pasa en Torrelavega nos toca muy directamente a nosotros, como le toca a Corrales, o le puede tocar a Suances, o le puede tocar a todos los municipios que están alrededor de este municipio, ¿no? de esta ciudad. Torrelavega me dices que está herida de muerte. ¿Los políticos se enteran de algo? Los políticos se enteran de sus situaciones políticas, en la mayoría de los casos. Y antes permíteme que te dé la razón, porque es un error mío cuando hablo de Torrelavega. Realmente yo soy presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, pero cuando hablamos en Torrelavega es preferible, y debiera de ser así, hablar de la comarca del Besaya, de la comarca. A la pregunta, los políticos. Bueno, los políticos yo creo que en la mayoría de los casos, y no lo digo en tono general, están en sus propias situaciones políticas, en sus situaciones de partido, en su situación de cómo hacer cosas que sean del agrado, pero que no nos compliquen mucho la situación de los votos. Postureo, sí. En la mayoría de los casos son estas. Yo he sido político, tengo una parte de
de 4 años de concejal en el Ayuntamiento de Torrelavega, y la verdad es que a veces se distancian mucho de lo que es la realidad, ¿no? Yo lo veo. Nosotros, nuestra institución, la Cámara de Comercio e Industria de cualquier parte de Europa, del mundo, defiende los intereses generales de la industria, de las empresas. Nosotros ahora mismo vivimos unos años que nos tienen absolutamente olvidados, o sea, prácticamente no cuentan con nosotros para nada. Nosotros somos empresarios privados, que estamos en una institución pública. Lo que hacemos en una institución es buscar el bien general, la defensa de los intereses de las empresas. Bueno, pues ahí estamos todavía intentando que reconozcan estas situaciones que son tan fáciles de entender que... Te pregunto que si se enteran de algo, porque mira, hace tiempo escuchaba una entrevista a Carlos Espinosa de los Monteros, que fue presidente del Círculo de Empresarios, después pasó a ser el brazo derecho de Amancio Ortega y ahora está con la marca España. El hombre está luchando por volver a recuperar ese prestigio en todo el mundo de nuestro país, de nuestros empresarios, de lo que producimos aquí, ¿no? De esas cosas tan maravillosas que muchas veces pues, injustamente se les trata en el extranjero. Pero le hacían una entrevista y al final de ella el locutor le preguntaba ¿qué opina usted de la clase política en España? Hubo un silencio y cuando ya se decidió a contestar dijo: me preocupa que haya demasiados cargos con responsabilidad política que no sepa lo que es abrir un negocio por la mañana. Eso ya dice bastante de cargos políticos que en la mayoría de ellos pues no conocen realmente el día a día de un comerciante, de un pequeño empresario, de que muchos días se pasa sin vender nada, los impuestos siguen llegando, las nóminas también, y no se enteran. Sí, hay en muchos casos, generalizar a veces nos puede llevar al error, ¿no? Por supuesto. Pero en muchos casos hay una falta enorme de sensibilidad. No la puede haber, porque, bueno, y no hablemos ya de estos políticos nuevos que vienen a hacer una política nueva, que algunos de ellos no tienen ni 10 minutos de trabajo. Así es, ¿no? Empiezan en el partido pegando carteles y se jubilan esto de senadores, diputados, sí. Directores generales, ayudantes vuelven otra vez de diputados. ¡Jo! Sí, la verdad es que es muy difícil y sobre todo en estos tiempos que son tiempos convulsos en todos los aspectos. Pero a mí lo que más me preocupa, lo que más me molesta de estas situaciones es la falta de voluntad. Pues porque se puede tener ciertas faltas de sensibilidades, se puede carecer de ciertos conocimientos, pero si tienes voluntad, accedes a ellos, accedes a las instituciones que estamos, por ejemplo, como la Cámara, que somos el nexo entre la Administración y los que representamos, que son todas las actividades económicas y productivas de la nación, o en este caso de la comarca del Besaya. Bueno, pues aquí, en esa comunión de situaciones, se podrían direccionar muchas actuaciones. Bueno, ahora mismo actuaciones no se podría direccionar ninguna porque no hay ninguna. Realmente no hay ninguna, ¿no? Y me imagino que también iremos entrando. No son acciones las que salen en la primera página del periódico que se van a hacer. No son acciones lo que se dice que se va a construir. No son acciones lo que se dice que posiblemente... No, eso no son acciones. Acciones son hechos y realidades. Y al día de hoy, en la comarca del Besaya no se conoce ninguna. Pese a que hay una, creo que existe una mesa del Besaya, o para el Plan Besaya, ¿no? Sí, creada ya hace unos años, ¿eh? Sí, bueno, lo digo con cierta ironía, porque me tocó trabajar muchísimo y forzar muchas situaciones y comentarlo con muchos parlamentarios y comentarlo con los portavoces políticos, de que en Torrelavega la Cámara de Comercio e Industria había trabajado durante mucho tiempo, incluso para evitar una huelga general en un momento determinado, cuando acabábamos de hacer un foro de empresarios en la propia Cámara, y entre otras cosas se decía que Torrelavega tenía que ser una ciudad con una imagen capaz de poder recibir cualquier negocio de cualquier parte del mundo, cualquier empresa de cualquier parte del mundo, una buena imagen, ¿no? A los 4 días querían hacer una huelga general y nosotros entendíamos que iba en contraposición de los intereses de la comarca del Besaya, ¿no?
Bien, pues en ese trabajo que se trabajó, incluso la universidad se le recomendó que nos hiciera ese trabajo, que se recomendó una serie de situaciones que se podrían ir haciendo a medida del tiempo, bueno, que nos preocupamos y trabajamos en pos de buscar ya no un plan estratégico, como se dice, que suena muy bien, sino bueno, acciones concretas que determinaran las potencialidades que tenemos, y nos pusiéramos ya manos a la obra, ¿no? Bueno, pues aquello quedó en lo que quedó, pues como siempre, pues ¿por qué no? ¿No tiene usted la visión de que en este país, cuando no saben qué hacer, suben los impuestos? Bueno, yo lo que tengo la visión es, y me preocupa muchísimo siempre es... Porque eso es lo más fácil. Sí, tanta intervención, porque incluso se regula excesivamente. Nosotros muchas veces entre los empresarios lo hablamos, y es que casi es preferible que no hicieran nada, pero nada es nada, o sea, no deis ayudas, pero no cambien las leyes cada 4 días, que nos dan una inseguridad. Sí. ¿Nos queréis ayudar? Sí, pues no hagáis nada. Sí, que a veces es en mejor. muchas ocasiones. Paco. Sí. Bueno, es una palabra que ha salido mucho en este programa en repetidas ocasiones, que es la reindustrialización de la comarca del Besaya. Recientemente estuvo en este programa el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero. Todos los partidos políticos llevan en sus programas lo de la reindustrialización del Besaya. Es una palabra que suena muy bonita, es verdad que se conoció un Torrelavega, una comarca quizás hace 30, 40 años más potente en la industria, pero a juicio de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, ¿cuál es el paso realmente para esa reindustrialización? Porque supone una iniciativa empresarial y quienes lo dicen son partidos políticos que no tienen esa capacidad de creación directa de empleo, por lo menos en industria. A juicio de la Cámara de Comercio e Industria, ¿por dónde habría que empezar si hablamos en serio de reindustrialización? Es que es muy difícil, porque me dices porque que todos la prometen. Sí, que la propaganda electoral llevan la reindustrialización, claro, y el soterramiento de la vía del FEBE. También. Y el MUPAD, bueno, no le llevaban, pero bueno, le llevarán en la próxima. Uh-huh. Y son carencias históricas. ¿Y eso cómo se rompe, esa especie de palabra como las navidades siempre dice que son blancas, aunque no nieve? Es decir, que son palabras huecas, vacías de contenido. ¿Cuándo de verdad se va a deliberar una verdadera reindustrialización de la comarca del Besaya, contando especialmente con los protagonistas, que son los empresarios? ¿Cuándo se va a contar realmente con ellos? ¿Cómo? Cuando haya voluntad. Yo creo que a un alcalde, a un equipo de gobierno, no se les puede pedir que sean los más brillantes, los que tengan las mejores ideas, sino por lo menos los que sean capaces de aunar esfuerzos, de aunar voluntades, de que rememos todos en la misma dirección. Así debiera ser. No, yo creo que es lo mínimo que se les puede pedir, porque ahí no estamos pidiendo grandes cosas, estamos pidiendo lo mínimo. Y hasta ahora no se está dando esa situación. Por lo tanto, mira, hay situaciones que son ilógicas y irracionales. No podemos salir a pedir la reindustrialización, que sí, que se hace, evidentemente, pero son palabras, porque el centro de emprendedores, que para nuestra ciudad era y es fundamental, una ciudad como la nuestra, una ciudad emprendedora, una ciudad... Un ejemplo de medida. Que es un ejemplo, tenemos la financiación, estaba prácticamente hecho, y por un tema de gobierno, porque para poder gobernar, para que hiciera el equipo de gobierno, pues se dejó llevar por ACPT y no se ha hecho, y aquí no ha pasado absolutamente nada, y es gravísimo, porque hoy las pequeñas y las medianas empresas son el 98% del tejido empresarial, del tejido productivo y de la economía de nuestro país. Y en nuestra ciudad, que está gravísimamente tocada, pues esa situación pudo al interés general de nuestra comarca. Bueno, pues a partir de ahí, ya todo lo demás, por muchas cosas que queramos hacer y construir, tal, pues carecemos en lo más básico. Claro, sale el señor Íñigo, ministro, uh-huh. Y le vamos a pedir, pero vamos a ver, ¿qué le vamos a pedir si con nosotros mismos somos incapaces de hacer absolutamente nada? Y las voluntades no son en la prensa, son en los presupuestos, tanto locales como regionales. Y no hay nada. Si no hay nada, lo demás son palabras, a algunos les sonarán fenomenal, a otros les convencerán, dependiendo del color que lo oigan y con la voluntad que lo oigan, pero realmente yo
En mi percepción personal y en mis conocimientos personales y en mis situaciones personales, hoy puedo decir que no hay absolutamente nada. Nada de nada. Y pido que por lo menos lo que hay, que se mantenga, que es muy complicado también, porque se están poniendo situaciones en grave peligro, pues bueno, pues porque se está dejando llevar y estamos perdiendo una legislatura entera. Presupuestos del año 2017 que se están debatiendo ahora en el Parlamento. Se están hablando de posibles pactos de partidos, se están hablando de líneas rojas, se están hablando de fiscalidad, etcétera, etcétera, para la comarca del Besaya. Medidas concretas que a la Cámara de Comercio e Industria le consten, que van en buena línea para 2017. Por darnos una carta a los Reyes Magos para 2017. Yo sé que se está en industria, aumenta un 30%, he leído. Pero el detalle no le conozco. Yo sé que hace un año y pico salió en todos los periódicos. Lo primero que hizo, una de las primeras medidas que hizo el gobierno regional fue la foto con la concertación social, con COC-PYME y con los sindicatos. Han creado 11 o 12 mesas sectoriales. ¿Y a la comarca del Besaya? Una del Besaya, una mesa del Besaya, que se han debido reunir 3 veces, pero que no hay ninguna medida. Y es una de las mesas de la concertación social. Poco que rascar por ahí, entonces. Y está muerta. O sea, no tiene... Que yo sepa, ¿eh? Si les noto además, le noto a usted cabizbajo y un tanto pesimista, pero además le admiro porque ha dejado de ser políticamente correcto para empezar a decir lo que piensa. Para que todas las asociaciones, tanto como la de usted como la de los demás, ya digan con nombres y apellidos. Eso creo que llegaremos algún día a decir, este señor y esta señora, en el cargo tal, nos han engañado y nos han tenido 4 años entreteniéndonos. Ahí es donde tendremos que llegar y pedir responsabilidades a esa gente. Los políticos quizás, ahora hoy en día pierden demasiado el tiempo en aguantar su propio sillón y eso es lo que les preocupa. No lo sé. Yo vamos a ver, yo tengo cierta admiración por los políticos. Además es que no me parece justo meter a todos. Meter a todos. Por supuesto. Porque hay muchísimos políticos que tienen una verdadera inquietud vocación. Y tienen una vocación de servicio. Y hasta que a muchos se lo van, dependiendo que los partidos... Hasta que les aburran. Les van quemando, ¿no? Pero bueno... hasta que se aburren. Pero bueno, no es lo mismo ese político, no es lo mismo Cristiano Ronaldo que el juvenil que va a entrenar al malecón. Sí. Y en la cantidad de pueblos, en cantidad de ciudades, hay alcaldes, hay concejales, hay políticos que, bueno, que no tienen ese renombre, ya hacen una función pública, hacen una función social, están implicados y no... Por eso, hablar de los políticos así no me parece por mi parte justo, ¿no? Cuando ya entramos en grandes partidos, en partidos que tienen que mirarse a sí mismos, que defienden muchísimo primero, y eso lo sigo manteniendo, sus intereses de partido, y me da igual A, B que C, o C, B que A, no tengo ningún problema en ese sentido, anteponen sus intereses partidistas a los generales. Lo tengo contrastado en muchísimas situaciones. ¿Subvenciones o incentivos fiscales a las empresas? Que nos dejen. Las subvenciones entendemos que no tienen por qué ser. Las subvenciones pueden tener un momento, pueden tener un recorrido, según quién, pero en términos generales no. Incentivos o simplemente que no cambios legales cada 2 por 3 en situaciones que estamos trabajando para un futuro y nos cambian la ley y ya no nos vale. Tranquilidad, que nos dejen trabajar. Si el empresario de lo suyo sabe, no le queda más remedio porque sabe y trabaja y tienes un negocio, y si no sabe, sabes que tienes que cerrar. Se lo está jugando. Se lo está jugando. Luego entonces o sabe o se busca las maneras para emprender. Oiga, ¿y no es una pena que alguien que se va a jugar el dinero, como estamos diciendo, va a abrir un negocio, una empresa, un comercio, etcétera, le tengan no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses, que si esta documentación, que si ahora esta, que ahora esto no vale? Bueno, no es una pena esto. Cuando en otros países en 3 días se monta un negocio.
No es que sea una pena, es que volvemos otra vez a lo mismo, y esto ya no es cuestión de los políticos. En algunos casos puede ser que sean capaces de imponer el criterio político a algunos técnicos, ¿no? Pero es muy complicado, porque hay personas que en nuestra ciudad, para poner un negocio, tardan 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, año y medio, y bueno, seguro que la culpa no es solamente de la administración, seguro, pero se tendría que facilitar muchísimo más, se tendría que permitir abrir y después que cumplieran al cabo de un tiempo la ley y pudieran trabajar. ¿Estamos dependiendo demasiado en Cantabria del turismo? Bueno, estamos dependiendo de lo que nos va cayendo. Sí. Es que tampoco conozco un plan estratégico de futuro, no le conozco. O sea, bueno, ahora nos va bien el turismo, pues que hay más turismo, pues turismo. Se están desarmando, se están desmontando empresas, estamos teniendo graves dificultades. Aquí hay que contar que ahora se ha incorporado SNIACE, que es una buena noticia. Esperemos que sea una noticia definitiva, que no ocurra lo de otras situaciones, por muchas razones, pues porque eso le viene bien a la comarca. Lo que le viene bien a la comarca le viene bien a la región, eso es evidente, pero estamos viendo Sidenor, estamos viendo otro tipo de empresas que están pasando dificultades y que, bueno, que ahí el gobierno está intentando mantenerlas con ayudas, con programas, con situaciones. Pero ahora mismo el tema es muy complejo y nada más que hay que ver los datos la estadística en cuanto a empleo, en cuanto a la bajada de productividad, de competitividad. Todo eso está ocurriendo en nuestra región. Paco, vamos terminando. Los servicios y actividades que hacéis desde la Cámara de Comercio e Industria para 2017, ¿dónde Antonio Fernández Rincón pone la prioridad? ¿Dónde cree que en 2017 la Cámara tiene que dar ahí el do de pecho? No, la Cámara tiene un gravísimo problema estructural. La Cámara es una institución que está al servicio del interés público. Si la administración, que además, en este caso, la Consejería de Industria es la tutelante, no cree en la Cámara, no cree en las funciones que puede desarrollar la Cámara, la Cámara no va a tener posibilidades de hacer absolutamente nada. Sí tenemos las posibilidades de aunar, de hacer foros, de luchar, de trabajar y seguir buscando la atención, ¿no? Pero en definitiva tiene que ser la administración que nos vea capaz, porque además nosotros representamos absolutamente a todos por ley. O sea, no somos un club privado, no somos una asociación de empresarios, no. Tiene carácter corporativo. Por ley, a todos. Y por lo tanto, la capilaridad de la Cámara es infinitamente superior a cualquier asociación. Evidentemente, no es porque lo diga yo, esto está así. Si eso no se lo cree la Administración, si no nos cree capaces de ser el nexo entre ellos y todo el tejido productivo y de servicios y de la región, pues ya no tenemos. Antonio Fernández Rincón, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega. Muchísimas gracias y sobre todo, muchísimas gracias por su sinceridad. Sí. No se ha callado nada y ya es hora de que habla muy claro. De que empecemos ya a decir las cosas como tienen que ser. Y cada palo que aguante su vela. Nos vamos a la publicidad, en la tertulia, y se queda con nosotros, ¿no? Sí, señor. Vamos a publicidad.